Especial de prensa en Iquique Televisión. En esta oportunidad vamos a conversar con el director nacional del Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, Ernesto Muñoz Lamartín. Ernesto, bienvenido a Iquique Televisión. Muchas gracias por invitarme. Abogado de la Universidad de Chile, candidato a doctor en Políticas Públicas de la Universidad de California. Así dice es. Su currículum. Sí, también hay otros estudios en negocio, tengo un MBA y también un máster en California. Sí. Me interesó este tema de las políticas públicas, porque el SERNAC se ha dicho siempre que es algunos dicen un tiburón que no tiene dientes, ¿no? ¿Qué tan bien está nuestro país, cierto, en la defensa de los consumidores respecto de lo que es el estándar y la norma internacional, sobre todo en los países de la OCDE? Es una muy interesante pregunta porque nuestro estándar es bastante deficiente. La verdad es que cuando uno observa la evolución de la protección al consumidor en los países desarrollados, nosotros no observamos una convergencia hacia un modelo único, pero sí distintos modelos donde se dan ciertas características que importan varios elementos. En primer lugar, una institucionalidad fuerte que desincentiva la infracción masiva y desincentiva el abuso, ya sea a través de agencias de protección al consumidor que tienen facultades fuertes o a través de modelos, por ejemplo, con tribunales especializados. Y también en el vecindario, sin ir más lejos, nuestra facultad como SERNAC o la carencia de nuestras facultades, la verdad es que nos pone en un desnivel bastante apreciable. Somos una de las pocas agencias de protección al consumidor que no tenemos facultades fiscalizadoras y sancionadoras. Entonces, tanto si uno mira a los países de la OECD como el vecindario latinoamericano, nos queda bastante por avanzar. O sea, la percepción, digamos, de la gente de que aquí en Chile se cometen abusos y que uno tiene poco que decir ante esos abusos, digamos, es real. En lo que se refiere a las facultades del Estado, a través del Servicio Nacional del Consumidor, para fiscalizar y aplicar sanciones, efectivamente tenemos una brecha institucional y es por eso que este proyecto de ley que fue presentado por la presidenta Bachelet del año pasado busca cerrar esa brecha. Esto es, entregarle facultades fiscalizadoras, sancionadoras, interpretadoras de la ley al SERNAC y también mejorar los procedimientos. ¿Para qué? Para tener mejores soluciones, más rápidas, más eficientes a los consumidores, y eso en definitiva no solamente restablece la sensación de confianza del consumidor, sino que avanza hacia mercados que funcionan mejor, con mejor competencia, con más información, y eso no puede ser sino beneficioso para todos, incluido las empresas. Este es un proyecto que pretende fortalecer y crear una nueva institucionalidad de consumo. ¿En qué está este proyecto? ¿Se presentó? ¿Se va a presentar? ¿Cuánto tiempo va a tardar, digamos, en ser ley? Bueno, el proyecto está presentado desde el año pasado y ya cumplió la primera etapa de tramitación en la Comisión de Economía en la Cámara de Diputados, donde fue aprobado por unanimidad en muchas de sus disposiciones. Este proyecto fue presentado con la intención de cerrar esta brecha en la institucionalidad, dotar al SERNAC de mayores facultades y recursos y también de ampliar la red territorial. Fíjese usted que el 87% del aumento que se está proponiendo en el número de funcionarios del SERNAC va destinado a regiones y también a las unidades comunales. Por lo tanto, este proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad por una razón. La protección del consumidor dejó de ser un tema de una coalición de gobierno, pasó a ser un tema país, y hoy día la ciudadanía nos demanda que tengamos respuestas efectivas. Entonces, desde ese punto de vista, las perspectivas yo creo que son bastante positivas. Esperamos que el primer semestre de este año ya tengamos una ley para que al término del gobierno de la presidenta Bachelet ya tengamos implementada esta reforma en todo Chile. ¿Qué pasa con las empresas, con los empresarios, con los emprendedores, con aquellas personas que están recién partiendo y que alegan de repente que se les exigen muchas cosas y que no pueden emprender, digamos, ante una maraña, burocrática y de leyes, en fin? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál es la sensación que tiene usted respecto de su posición? Hay dos cosas ahí muy importantes. Primero, muchas veces las pequeñas y medianas empresas y las microempresas enfrentan asimetrías que son similares a los de los consumidores cuando tenemos abusos de grandes empresas. Entonces, de hecho, la legislación comparada muchas veces se trata a las pequeñas y microempresas y a los consumidores como un sujeto protegido por la misma organización del Estado. Entonces, hay muchas características que son bastante comunes y, por lo tanto, avanzar en esta materia los beneficia directamente. Y respecto de aquellos ámbitos donde ellos son empresas, son proveedores, la ley es una distinción muy importante. Esta ley distingue la aplicación de multas, por ejemplo, claramente respecto a las pequeñas y medianas empresas de las grandes empresas. Y en las pequeñas y medianas empresas no solamente se toma en consideración al momento de aplicar la multa, sino también se le da la oportunidad. Muchas veces, cuando no hay infracción grave, cuando se actúa por desconocimiento, cuando hay un buen comportamiento y una situación en la que la propia empresa trata de hacer bien el trabajo, este proyecto de ley lo reconoce y dice muchas veces se puede cambiar la pena de multa por una capacitación. Por lo tanto,
el proyecto de ley se hace cargo de esa realidad y, en definitiva, tener mercados más competitivos con mayor información beneficia también a esas pequeñas empresas. Ahora, el tema de las multas también, ¿cierto?, ha sido criticado muchas veces porque las multas no se condicen, digamos, muchas veces, ¿cierto?, con los abusos que se pueden cometer y que se han cometido con grandes empresas. Recordemos el caso de las farmacias, ¿cierto?, sin ir más lejos. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Efectivamente le va a doler a las empresas que no cumplan con los consumidores? Les tiene que doler a las empresas que no cumplen la ley y que perjudican a los consumidores y que abusan de su confianza. Y para eso este proyecto de ley no solamente le entrega facultades al CERNAC para poder fiscalizar. ¿Y eso qué significa? Resolver quizás preventivamente muchas de las cosas que hoy día nosotros solamente podemos reaccionar, sino que también aumentan las multas, en algunos casos las duplica, pero además pone claramente procedimientos que establecen un equilibrio que va a apuntar exactamente a lo que usted señala. Esto es, que por vía de las compensaciones y de las indemnizaciones, muchas veces en temas colectivos, el que quiera infringir la ley, el que quiera abusar de manera masiva a un consumidor lo piense dos veces, porque no puede salirle más barato no cumplir la ley. Entonces, esto es lo que claramente el proyecto de ley está estableciendo, y para eso no solamente por vía de multa de beneficio fiscal, sino también por las compensaciones y las devoluciones que le tienen que llegar al consumidor en casos como el que usted señalaba. Por ejemplo, en libre competencia, donde se infringe la ley, no solamente se perjudica a los que compiten con esa empresa, sino en definitiva al consumidor que no tiene acceso a bienes con los precios adecuados y con la calidad que merece. Los consumidores muchas veces, ¿cierto?, no recurren al CERNAC que sienten que no van a tener ningún resultado. En la ley, en este proyecto de ley, ¿se contemplan, digamos, facilitarle un poco la vida al consumidor? Porque de repente uno, claro, por 10.000 pesos, ¿cierto?, por 3.000 pesos, por 5.000 pesos, dice, no, me voy a dar una lata de ir a interponer un reclamo, en fin, y al final uno asume el abuso, digamos, siendo que está claramente establecido que así ha sido. ¿Se va a facilitar un poco la labor también de la gente, que pueda ser más fácil, digamos, esos reclamos y que algún abogado, alguien pueda trabajar por uno y definitivamente le digan, mire, se falló su caso y salió a favor? Hay varias instancias donde el proyecto de ley se ocupa exactamente de mejorar los tiempos de respuesta y la posibilidad de respuesta. Por ejemplo, hoy día las empresas pueden elegir si responden o no responden un reclamo. El proyecto de ley establece que claramente deben responder. Puede ser positiva o negativa la respuesta, pero no puede quedarse sin respuesta, efectivamente. Luego también se establece una etapa de conciliación previa que es obligatoria para la empresa y facultativa para el consumidor. Esto es, la empresa, si no obtiene una solución, un abogado del Servicio Nacional del Consumidor en una oficina comunal con convenio va a poder acompañar al consumidor y va a poder decirle que en este caso usted va a tener una solución antes incluso de llegar a un procedimiento sancionatorio. Si eso no se soluciona, entonces vamos a empezar con el procedimiento sancionatorio, donde va a ser el propio CERNAC el que pueda aplicar la multa, y eso creemos es muy importante porque establece un incentivo claro para que la empresa no llegue a esas instancias, sino que resuelva el problema antes frente al consumidor. Ustedes van a tener tributo, digamos, para hacerlo. Exacto. Y finalmente, si llegara a pasar por todo el procedimiento sancionatorio, incluso ir a policía local, lo que se está planteando también mediante una indicación es que la asesoría jurídica esté presente para el consumidor incluso en esa etapa y no existan desequilibrios como los que vemos hoy día, en que el consumidor que llega en policía local muchas veces se ve enfrentado a un abogado de empresa donde muchas veces, aunque los jueces de policía local quieran fallar, no encuentran los elementos de juicio o las pruebas. Por lo tanto, es una reforma global que tiene en su corazón un solo propósito: entregarle soluciones más rápidas, más efectivas al consumidor. ¿Para qué? Para que los mercados funcionen mejor. ¿Qué pasa con el tema de zonas francas? Tenemos dos zonas francas en Punta Arenas, ¿cierto?, y una zona franca aquí en Iquique, y generalmente cuando uno compra en zona franca e intenta, ¿cierto?, por algún problema que salió defectuoso, en fin, no hay respuesta, no te devuelven, ¿cierto?, el dinero, tampoco te cambian el producto, y al final uno tiene que terminar, ¿cierto?, aceptando la propuesta del dueño de la empresa, que normalmente le pasa otro producto, dice, bueno, llévese otra cosa y si cuesta más caro ponga la diferencia, pero ellos no han hecho caso omiso un poco el tema de defensa del consumidor acá en por el tema de zona franca. No sé si eso es legal o es un poco, entre comillas, se han aprovechado un poco del tema de que son zona franca. Mira, a mí personalmente me tocó este tema porque yo fui director regional del Servicio Nacional del Consumidor en Magallanes. Entonces estuve ahí viendo los casos y, por cierto, no hay ningún tipo de impacto mayor en las franquicias tributarias en lo que se refiere al cumplimiento de la ley del consumidor. Tiene que cumplirse de manera directa. Hoy día, de hecho, estuvimos en la zona franca con nuestro CERNAC móvil. Hoy día terminamos, digamos, el recorrido por todas las comunas de la región de Tarapacá del CERNAC móvil. Estuvimos con los representantes de la zona franca. Ahí hay una labor también, muchas veces, de educación a las propias empresas, a los propios proveedores,
lo importante es el derecho a la calidad, que se cumple con el derecho a la garantía legal del 3x3 que nosotros decimos, 3 meses para el cambio, la devolución o la reparación, siempre elección del consumidor, y eso rige en la compra de todos los productos nuevos, cuando sale malo, cuando por el uso normal se echa a perder, y eso rige en todo el territorio de la República, en todas las empresas, y por lo tanto el consumidor tiene que tener la claridad, y para eso estamos como CERNAC, en acompañarlo de cuando eso no se produzca, poder reclamar con nosotros, y esperamos en el futuro también poder prevenir estas situaciones a través de la fiscalización efectiva. Tienen que ir a la oficina acá local. Así es. Bueno. O a través de nuestro call center o en nuestra página web. Okay. Bueno, queremos agradecerle, director, que nos haya acompañado en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Conversamos hoy en este especial de prensa con el director nacional del Servicio Nacional del Consumidor CERNAC, Ernesto Muñoz Lamartín.